conectividad lógica. Uno de los elementos más importantes dentro de una organización son los datos. En este video vamos a mostrar la importancia del tratamiento de los datos dentro de las bases de datos, dentro del desarrollo de aplicaciones y de cómo acceder a estos datos. Como primera medida vamos a mirar qué son las bases de datos. Una de los tipos de bases de datos que van a ser homogéneas y heterogéneas. ¿Cómo se integran ese tipo de bases de datos? ¿Cómo se interrelacionan dentro de un modelo de desarrollo, que en este caso va a ser una arquitectura por componentes? ¿Y cómo se puede acceder a este tipo de datos sin importar la tecnología o la aplicación que se utilice por medio de un web service? Como primera medida tenemos ¿qué es una base de datos? Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Es evidente que una base de datos debe tener información relacionada a su contexto. ¿A qué hace referencia esto? Como un ejemplo, podríamos definir un colegio. Un colegio debe tener estudiantes y esos estudiantes están caracterizados por ciertos elementos que los identifican. Al unir toda esta información, eso se reúne dentro de una base de datos. A eso se define una base de datos. Las bases de datos son de diferentes clases o tipos. Vamos a tratar las que son distribuidas. Una base de datos distribuida la definimos como una colección de múltiples bases de datos interrelacionadas lógicamente y distribuidas por una red de computadores, formando una gran base de datos. ¿Qué permite esto? ¿O cuál es su funcionalidad? Permite sistemas descentralizados. Y su única finalidad es la integración de sistemas de información. Las bases de datos distribuidas se pueden definir o clasificar en 4 clases: centralizadas, réplicas, particionadas e híbridas. Las bases de datos centralizadas son con un esquema similar a un modelo cliente-servidor, donde en cada nodo o usuario final es el cliente que accede a la base de datos y el servidor es donde se ubica o se está alojada la base de datos. Las réplicas permiten, o las bases de datos distribuidas por réplicas permiten tener en cada nodo una copia de la base de datos. Particionadas permiten que cada nodo tenga una parte de la base de datos o ciertas tablas o ciertos componentes de la base de datos general. E híbridas comparten las funciones de las bases de datos réplicas y particionadas. Dentro de las bases de datos distribuidas tenemos dos clases, las que son homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas son, o las podemos clasificar como sitios que emplean idéntico software de gestión de base de datos, son conscientes de la existencia de los demás sitios y acuerdan cooperar en el procesamiento de las solicitudes de los usuarios. Es decir, que las bases de datos comparten unas mismas características, ya sean por su motor su gestor de base de datos, su estructura, su lógica de funcionamiento, que se utilizan para un mismo fin. Heterogéneas, por este lado, se definen como aquellas donde sitios diferentes utilizan diferentes bases de datos, siendo cada una esencialmente autónomas. Puede que se utilicen esquemas y software de gestión de base de datos diferentes, pero que su finalidad es la integración y la unificación de los datos. Para el manejo de estas bases de datos heterogéneas se deben de utilizar sistemas de base de datos múltiples. Este concepto es
complejo, ya que las bases de datos, al tener diferentes sistemas, diferentes motores de gestión, eh, diferentes esquemas y diferentes software, pues en algún momento la extracción de los datos es complejo e evitaría la integración. Lo que se utilizará para el contexto y unificación de estos bases de datos son lo que se conoce como bases de datos de múltiples bases de datos. Pero, ¿qué se requiere para la utilización o el trabajo de bases de datos distribuidas homogéneas o heterogéneas? Es un modelo de integración. El modelo de integración de bases de datos por medio de esquemas permite generar una metodología fiable y segura para la integración de todos esos datos. Como primera medida para hacer integración se debe generar un esquema global que involucra todo un análisis de datos, de campos, de componentes, que permite llevar una única base de datos, ya sea homogénea o heterogénea, porque lo que nos interesa como fin es los datos. Pero ¿cómo se relaciona todo esto? Dentro de los sistemas de información, en la actualidad se pueden diseñar y desarrollar por medio de componentes. Esto es un concepto que se llama la ingeniería de software, que permite el diseño y desarrollo de sistemas. Pero ¿qué es una arquitectura por componentes? Es simplemente el diseño de elementos funcionales y lógicos del sistema que se desea desarrollar. Pero los componentes que nos permiten la reutilización de elementos, la separación del contexto, que pueden ser extendibles a otros sistemas, permiten la encapsulación y que son independientes del sistema que se utilice. El concepto de encapsulación permite que se pueda operar el componente sin saber la lógica interna que tiene el elemento o el módulo o elemento que se ha tenido para el desarrollo. Esto está netamente orientado a objetos donde se separan los datos, la forma visual, la lógica del negocio, la lógica de diseño en diferentes módulos o componentes individuales que al unificarse generan un sistema común, pero que independientemente se pueden utilizar en diferentes sistemas de una manera independiente y autónoma. Pero si hablamos por componentes, esos componentes se pueden desarrollar en diferentes lenguajes, en diferentes métodos, de diferentes formas. Pero ¿cómo podemos acceder a estos métodos, a estos componentes o a esta información? Una de las formas es por medio de web service o servicios web. ¿Qué permiten los web service? Que por medio de la utilización de protocolos de comunicación y estándares, el intercambio de datos independientemente de la tecnología, modelo o software a utilizar. En sí, los web services permiten a las organizaciones o instituciones intercambiar datos sin necesidad de conocer los detalles de sus respectivos sistemas de información. Estos elementos, como son los web services, la arquitectura por componentes, las bases de datos distribuidas, nos permiten una conectividad lógica de la organización, es decir, que el tratamiento de la información para el usuario final. Existen muchísimos modelos, pero la finalidad de esto es la construcción y la utilización de la información